Voy a iniciar la cuarta unidad del módulo 2 de segundo básico del área de matemática. En esta sección dice: aprenderás a identificar las figuras semejantes. Observa la 1 y la 2 e indica los lados y ángulos que son correspondientes. En este caso, pues yo sugeriría el que se pueda hacer un triángulo para poder medir por lo menos estos tres lados. Voy a intentar hacerlo otra vez porque me quedó mal. Traten de medir las medidas de los triángulos para ver si estos son correspondientes. La idea es buscar si es que estos triángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, aquí tenemos ya el triángulo. Miremos si pues, es correspondiente. Si es correspondiente, o sea, tienen las mismas medidas. Entonces yo puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo D. Así se le dice, así se va a abreviar el ángulo A, y este es el símbolo de congruente, o sea que son de la misma medida. El ángulo B sería congruente al ángulo E, que serían de igual medida, y el ángulo C es congruente al ángulo F, a este ángulo que tenemos acá. Ahora, como nos dice ángulos y lados, o sea, el segmento AB, o sea, este segmento es congruente a este segmento, tienen la misma medida, que eso es que vamos a conocer. El segmento BC es congruente a este segmento, que sería el EF, y el segmento AC es congruente a este segmento, que sería el DF. Entonces ahí estamos señalando cuáles serían los que les corresponden. Observe la figura 3 y la figura 4. Ustedes observan que tenemos la misma figura aquí, solo que los tamaños son diferentes. Entonces responde: ¿qué diferencia de semejanza encuentras entre la figura de color gris? Lo que podemos observar es que este es el doble de tamaño del que tenemos acá, porque acá la base es 4 y aquí sería 8. Podemos observar que aquí esta longitud es 2 y aquí llegaríamos a 4. O sea que en este caso estamos observando que todas estas medidas que estamos teniendo acá es el doble de la que tenemos aquí en esta parte pequeña. Entonces las dos figuras se diferencian por el tamaño y se asemejan por la forma. Dos o más figuras son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. O sea, si tienen la misma forma, se llaman semejantes. Para indicar las semejanzas se utiliza este símbolo. Miren que es como el símbolo que se pone arriba de la ñ, ¿verdad? En dos polígonos son semejantes, las medidas de sus ángulos correspondientes son congruentes. O sea, este ángulo que ustedes miran acá tiene que ser de la misma medida de este ángulo. Este ángulo que ustedes observan aquí, vamos a colocar aquí 3, son del mismo ángulo. Este ángulo que tenemos acá es congruente, o sea, del mismo tamaño que este, y este ángulo que tenemos acá es congruente que en este caso de congruencia estamos hablando de igual medida. Eso es lo que nosotros nos referimos. En dos polígonos semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. O sea, si este es el doble que este, entonces todos sus lados tienen que ser el doble de este. Así es como nosotros lo vamos a conocer, como los lados correspondientes son proporcionales, y a esta razón a este tipo de razón se le llama razón de semejanza. Entonces yo puedo decir que la figura ABCD es semejante a esta figura A1, B1, C1 y D1. Así se llama. ¿Cómo se lee? El cuadrilátero ABCD
es semejante al cuadrilátero A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Entonces aquí nos piden con una regla y transportador que midamos los ángulos de los cuadriláteros que se presentan a continuación y pinta los cuadriláteros que son semejantes. Entonces aquí tendríamos que observar cuáles serían los que son semejantes, porque por ejemplo esta figura no se parece mucho a esta figura, aunque más que todo por los ángulos. Ustedes se dan cuenta que aquí tiene una base 3 y aquí tiene base 3. Por eso es de que yo digo, estas figuras no son semejantes, porque aquí tenemos una medida que es de igual longitud. Ahora si medimos aquí que tenemos 3 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta podría ser la semejanza de esta, podría ser, como vuelvo a repetir, o podría ser la semejante de esta, pero tenemos que ver los otros lados. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí dejaría de ser semejante, porque si aquí tenemos el doble que acá, aquí tendríamos que tener el doble, o sea, tendríamos que llegar hasta 6. Miremos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, sí, llegamos a 6, perdone. Ahora lo que tendríamos que ver es los ángulos. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo, yo no los miro muy similares. Yo miraría más este ángulo con este ángulo, pero tendríamos que ir observando los valores que corresponderían a esta parte. Yo consideraría, si ustedes con el transportador miden este ángulo, este ángulo, tienen que ser iguales a las medidas de estos ángulos. Por ejemplo, aquí por lo menos miramos que el ángulo es de 90 grados. O sea, estos son iguales. Aquí tenemos 3 centímetros, podríamos decir. Aquí tenemos 6 centímetros. Aquí de altura tenemos 3 centímetros y aquí tenemos 6 centímetros. ¿Qué es lo que podemos ir observando? Aquí con regla podríamos medir cuántos centímetros tenemos. 2, 3, 4. Podemos ver que cuánto sería la diagonal. Igual acá podemos medir cuánto sería. Y si es el doble en todos sus lados y sus ángulos son iguales, entonces estas figuras serían congruentes. Entonces, para mí, que este ángulo, esta figura y esta figura son congruentes, pero sería de medir esta longitud y esta longitud. Este tendría que ser la mitad de lo que tenemos acá y esta tendría que ser la mitad de lo que tenemos acá. Si solamente con los lados que sean iguales, ya decimos que son congruentes. Podemos medir también los ángulos. Los ángulos sí tienen que ser igual. Por ejemplo, esta medida tiene que ser igual a esta. Esta medida tiene que ser igual a esta. Y esta medida tiene que ser igual a esta medida. Esto sí lo podemos hacer con el transportador. De los dos cuadriláteros semejantes pintados, compara la medida de los lados y ángulos correspondientes. ¿Qué descubres? Es lo que les estoy comentando. Que los ángulos van a ser congruentes, o sea que los ángulos van a tener la misma medida y que la medida de esta longitud de los lados es el doble de del cuadrilátero que estamos viendo aquí. El cuadrilátero OPMN MNOP, el cuadrilátero MNOP es el doble que el cuadrilátero ABCD, que eso es lo que podemos observar aquí. Pero midan los ángulos, que eso es importante. Ahora en el día 2 nos dice: representa geométricamente el teorema de Pitágoras. La figura 6 representa un triángulo rectángulo porque posee un ángulo de 90 grados, que ese es el ángulo de 90 grados que tenemos acá. Este es un ángulo de 90 grados. ¿Conoce los nombres de cada uno de sus lados? Sí, a este se le llama cateto. Cateto también. A este cateto B, cateto A, y a este se le va a llamar hipotenusa. Que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Entonces dice que los lados de un triángulo miden 3 centímetros, que es este que tenemos aquí, 4 centímetros, que es esto que tenemos acá, y la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más grande, que son 5 centímetros. Al elevar al cuadrado, si ustedes se dan cuenta,
ustedes suman cuántos cuadraditos tengo aquí y cuántos cuadraditos tengo acá, les tendría que quedar la cantidad de cuadraditos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, aquí que tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos 16 cuadrados. Y aquí tenemos 1, 2, 3, tendríamos 9. Entonces 9 más 14 nos daría 25, que esa sería la representación geométrica de esta figura que nosotros tenemos acá, que realmente la figura está cortada, no está completa. Y aquí se está viendo lo que estábamos señalando. Bueno, quiero comentar que el teorema de Pitágoras se representa como la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Pero nosotros podemos encontrar las medidas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, ambos elevados al cuadrado. Esa sería para encontrar la hipotenusa. Hipotenusa. Ahora para el cateto A, la ecuación quedaría como la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Y el cateto B se va a encontrar como la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Esa sería la forma para encontrar las medidas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí nos están dando un triángulo rectángulo. Sé que es un triángulo rectángulo cuando uno de los ángulos es de 90 grados, pero nos están dando que la medida de este es 10 y la medida de este es 6. Entonces, ¿cómo encuentro esta medida? Pues miren, ¿cuál sería el cateto que vamos a encontrar? Es el cateto B, esta sería. Entonces, B es igual a la raíz cuadrada de C. Recuérdense que en este C sería 10 al cuadrado menos A, que es este, ¿ve? 6 al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 100 menos 36, porque 10 por 10 es 100 y 6 por 6 es 36. La resta de esto nos queda 64 y la raíz cuadrada de 64 es 8, que es la respuesta de esta medida. Bueno, entonces aquí nos piden encontrar los valores de los siguientes triángulos rectángulos. Yo prefiero ayudarles con este porque aquí hay una raíz cuadrada. Entonces preferiría apoyarlos en este triangulito. Vamos a dibujar el triángulo. Y solo le voy a dar vuelta para que ustedes lo observen aquí. Miren pues. Como el ángulo de 90 grados está aquí, entonces es como que le diéramos vuelta a este triángulo. Aquí tenemos la raíz de 10 y esta medida que tenemos acá sería el 1. Entonces aquí lo que nos piden es encontrar miren el triángulo, este sería el valor de A, el X sería el valor de A. Entonces vamos a ver que A es la raíz cuadrada de lo que tenemos en la hipotenusa menos lo que tenemos en el ángulo, en la longitud B. Y lo que tenemos en la hipotenusa es 10, la raíz de 10 al cuadrado. Y lo que tenemos en B es 1 al cuadrado. Entonces, la raíz de 10 elevado al cuadrado se elimina la raíz con el cuadrado y nos quedaría 10. Y 1 por 1 nos daría 1. Entonces, si ustedes restan 10 menos 1, esto nos quedaría 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Eso significa que esta altura es de 3. Esto, miren, que tenemos acá. Muy bien. Miremos ahora en el día 3, nos dice, relaciona con una línea el nombre y el número de lo que representa. Aquí dice fracción propia. ¿Cuál es la fracción propia? Cuando el numerador es más pequeña que el denominador. Por ejemplo, esta sería una fracción propia. Un decimal periódico es el que tiene una repetición entre sus decimales, que sería este. Un decimal normal sería como este, que solamente tenemos un resultado. Una fracción mixta, sería esta, que representamos entero y fracción. Y por último tendríamos la fracción impropia, que sería esta, donde el numerador es más grande que el denominador. Bueno, y aquí nos dice los conjuntos numéricos pueden ser, y aquí hay una catalogación de los conjuntos numéricos. Está el conjunto natural,
que es cualquier número que se utiliza para contar los elementos de ciertos conjuntos. Son considerados prácticamente los números positivos y se van a simbolizar con la letra N. Por ejemplo, aquí sería del 1 en adelante, siempre y cuando estos sean enteros. Estos se utilizaban más que todo porque nos ayudaban a contar los términos, por eso es de que se conoce como números naturales, porque tienen que ver con la naturaleza. Después de estos están los números enteros, que estos están contenidos, los números naturales. Aquí vamos a tener números que son positivos y números que son negativos. Esto se va a representar con una letra Z, por eso es de que miramos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0 ya se incluye aquí, 1, 2 y 3. Entonces aquí están los naturales, miren. Ahora en esta clasificación estarían los números que son considerados como los números enteros, ¿verdad? Que en este caso estaríamos señalando a estos números enteros con la letra Z. Aquí la tenemos, miren, la Z. Vamos a señalarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí están los naturales, que son los que se pueden contar, los enteros, que pueden ser positivos y negativos. Y después están los números irracionales. Los números irracionales son todos los que se pueden representar con un cociente de dos números enteros, o de un entero y un número natural positivo, es decir, de la forma A partido B, o sea, más que todo de la forma que se puede representar una fracción y puntos decimales. Entonces, a estos son los que nosotros llamamos conjunto de los números racionales, por ejemplo, el 2.4, el 7 tercios, estos son la representación de los números racionales. Bueno, aquí nos dice elaborar un diagrama de Venn para representar algunos números naturales, enteros, racionales, diferentes a los que se mostraron acá. Entonces ustedes pueden tomar números, por ejemplo, si son enteros, podemos tomar el 2, el 5, el 7, que estos serían los números naturales. Después estarían los números enteros, que son los que representamos aquí como menos 2, menos 3, menos 1, que serían valores que están acá. Vuelvo a repetir que estos serían los números enteros y estos los números naturales. Y aquí los racionales, que estarían en este conjunto más. Podemos tener un medio, 4 tercios, 2.5, 2.33, que esos serían los números racionales, los que se pueden representar con fracción. Bueno, yo espero que les sirva. Dentro de un momentito voy a seguir subiendo videos. Este sería el primer video de la unidad 4.